Hoy tengo algo muy interesante para ustedes. Me voy a desafiar y voy a intentar imitar 7 acentos diferentes en español. Pero antes de empezar les tengo que decir que esto va a ser muy difícil para mí. Primero porque mi lengua materna no es el español y segundo porque nunca he vivido en Latinoamérica y en España he estado este año pero solo durante un mes. Entonces, aunque conozco y aunque he hablado con muchos hispanohablantes, hay algunos acentos que aún ni siquiera he escuchado. Puesto que el español es el idioma oficial en más de 20 países, cada uno tiene su forma de hablar y sus palabras, y por eso puede ser muy complicado no solo imitarlos, pero distinguirlos y entenderlos. Además de eso, he notado que los latinos hablan en voz muy alta y que se expresan y que hablan mucho con sus manos y como yo no, esto va a ser un desafío para mí. Los 7 acentos que voy a tratar de imitar escuchaba o en las series o en las entrevistas de varios artistas y cantantes. Y si les interesa saber, el acento más difícil para mí es el acento puertorriqueño. Y aunque todos me gustan, mi favorito es el acento paisa, que me parece hermoso. Después de ver este video, por favor, déjenme en los comentarios qué es el acento que yo tengo. Aunque yo me considero que tengo un acento neutro, me interesa mucho saber su opinión. Y ahora empecemos. Lo que sé es que la República Dominicana es el país más bello y se goza como quiera. Hasta los pobres gozan. Hasta los pobres gozan en la República Dominicana. So sí, me duele mucho cuando toda la gente dice, ah, este país está malo, este país, esto, el otro, ve lo que está pasando. And it's just like, ¿qué es lo que está pasando? Sí, soy muy chistosa, entonces yo soy de Bronx, yo soy dominicana, yo soy de Trinidad, entonces like, mi actitud es muy fuerte. Yo sé lo que yo estoy haciendo, yo estudio lo que yo hago, yo tengo parientes que siempre están pendientes de mí, pero mi papá siempre dice, like, tú estás muy famosa, invierte el dinero, mira, cómprate un apartamento en Santo Domingo. Eso es lo que me dice. Yo estoy famosa por ser Cardi B, yo soy una mujer muy liberal. Y ustedes pueden hablar esto y el otro de mí, yo como que voy a ser exitosa, yo como que voy a hacer mi música y yo como que voy a hacer dinero. So, hablan mal o hablan bien de mí, I don't give a fuck, no me importa. Yo soy una rapera, yo soy una cantante, yo soy nada de eso. Tener problemas conmigo no te va a beneficiar para nada. Tú sabes, eso no te beneficia, mami. Tú te estás andando buscando los problemas conmigo, tú te estás andando buscando los problemas conmigo. Eso no te beneficia. Ay, milagro del cielo. Usted maneja tan bien la ironía como la traición. Lo felicito con traidor. Ah, ¿me lo está diciendo a mí? Sí, porque no se le dice en algún menos de falta de educación y de modales. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? A ver, repite lo que dijo, por favor, sí. Y váyase sacándose de la cabeza, ¿ok? Porque mi hija se queda aquí, usted no es Dios para decir lo que va a pasar. ¿Qué pasa, cabrón? Todo bien, brother. Más nada, puñete, ¿qué está pasando? Cuéntame algo. Coño, estás mejor que yo, a mí no me tiran un carajo. Hace como 2 meses que estoy en ayuna. Estamos activos, coño, vamos, brother. Para bajarle este estrés que estoy bien harto de odio, bro. Estamos activos, estamos en talla, puñeta. Bueno, a mí no me gusta hablar de estas cosas porque son cosas bien mías personales. Pero ya que estamos aquí, a mí me dieron perpetuo porque en la realidad yo fui el único que sobrevivió de mi familia. Como desde los 12 años. Siempre estaba dando cantazos, buscándome el peso, tú sabes cómo es esto. Hasta que vino un cabrón a jugar conmigo y ya tú sabes, le he dicho un bimba, como dije al señor de una. Tuve que cumplir por culpa de ese lambebicho. Después de eso salí, hice a mi familia, pero tú sabes cómo es la vida, bro. Y más el pasado que te la cobra toda y no se le olvida ni una. Y vinieron unos hijos de puta, mataron a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo que qué hice, cabrón? Los tuve secuestrados una semana, hasta morir. Y ¿sabe qué? No me arrepiento de un carajo. Si volvieron a nacer, le metía 500 tiros en la cabeza de nuevo. Por sabandija. Así que nos pintamos la raya del ojo y nos vamos a dar unos meneos.
¿Qué? Que no se trata de abandonar a tu familia. Tampoco hay que ponerse así de drama, tía. Que se trata de salir, dar una vueltecita, armar, ¿eh? Perdona un momentito. Pero yo te he visto a ti en la pista de baile, así, dándolo todo. Venga, va, tía. En menos de 2 horas estamos aquí otra vez. Te lo juro. ¿Y toda esta película que te has montado para qué? ¿Para ser una niña pija más? ¿En serio? Pues que sepas que la Cayetana de verdad, porque te llamas Cayetana, ¿no? Pues la Cayetana de verdad es mucho más interesante, o al menos distinta. Yo nunca había conocido a alguien así. ¿Tú qué coño quieres? ¿Qué haces? ¿Te quieres pirar que no quiero palique? Así que me lo llevé, los dos solos, sin necesitar familia de nada. Él y yo. Y estábamos de puta madre. Pero la cagué. Che, loca, hace un año que hago un vídeo, loca, hace un año más. Che, bueno, la situación. El Alan llegó ahí y se durmió. Entonces, alguien va a tener que ir a pegarle en vivo. Estamos en vivo, todo va a ser en vivo. Espera, ¿cómo duerta la cámara, hermano? Ahí va, te filmo atrás. Un momento donde está floreciendo todo. Hace poco que le estoy metiendo pila a esto, hace menos un año. Y nada, todo fue fuerte, nada, boom con las canciones, las contrataciones, todo un montón de cosas que vino todo muy golpe. Pero nada, yo puedo seguir el ritmo y nada, metiéndole. Sí, la verdad fue una noticia zarpada, no lo podía creer porque dije Argentina nunca puede estar ahí. Y pues nada, vi eso y pues muy lindo. Claramente sí onda es que Argentina es media cerrada en tema de música, pero ahora cambió todo, ahora hay jóvenes que están escuchando un montón de música que yo digo, wey, onda, es que están abriendo los oídos para un montón de música que está buena, entonces aprovechando ese momento. Una mana que hace muchos errores. Sí, soy muy juguetona, muy chistosa, hago muchas bromas a los coaches. Le hice una broma también a Maluma. Van a ver, le hice una broma también a Anita. Bueno, surgió porque a mí me gustaba un chico, la verdad, y me gustaba un chico y yo le perseguía mucho y nunca me paraba bola. Y nunca me paraba bola. Fui con mis amigas y salía con mis amigas y hacía cosas independientes, empujaba mi carrera y él empezó a decir, ¿por qué no me estás dejando? ¿Por qué esto? Porque tus amigas se puso celoso. Entonces más es como un mensaje para las muchachas, decir es mejor, o sea, hoy no es el tiempo para hacerle papi de un muchacho, ser honrado, sé tú, disfruta con tus amigas, independiente, girl power. Y así fue como hice el video. Yo empecé en la cocina, después evolucioné a la persona, la manager del proyecto y sin un nombre, sola con mis amigas bailando y el hombre persiguiéndome a mí, entonces por eso. ¿Qué tal es? Ajá, no se las cree. Ay, tampoco, amiga. ¿Y quién sabe qué le daré a esa camioneta y viene aquí a darse las que de ellas, ja? Saber que era la fea del grupo, la proxeneta, la que nos vendía. Y véala ahora, cumpliendo el sueño que todas queremos, llegando montada en tremenda camioneta al barrio. Qué rabia, ¿no? Amiga, y lo peor de todo es que nosotros nos estamos atrando en ese antro de mala muerte, no es justo. Y vamos a seguir así si no aparecen los tales. Amiga, ¿y qué tal si ya aparecieron? ¿Por qué no vamos y hablamos con la Jessie? Ay, ¿será? Ay, pues sí, amiga, nada, perdemos. Bueno, vamos. Ay, no, espere, yo me voy a arreglar, yo no voy a dejar que me vea así toda fea, toda chirosa, no le voy a dar gusto, ¿qué tal? Ay, no, tampoco, tan destruida, no, mi amor, regias hasta la muerte. Entonces, ¿qué? Nos vemos en media horita donde doña Imelda. Hágale pues, mi amor, nos vemos, hágale. Pablo, ¿vos estás pensando que nosotros te estamos robando, hermano? Que nos inventamos todo eso del comiso de Cime, hombre. Pablo, ¿vos quién te está metiendo mierda en la cabeza, Pablo? Estos bobos cagados. Estos hijo de puta serían capaces de regalar a la mamá. Nosotros somos socios y amigos. A mí no me jodas. Nosotros no hicimos ni mierda, Pablo Emilio Escobar. Ni mierda. ¿Quién habla? Malparido, marica. ¿Usted piensa que porque es policía que le tengo miedo a usted o que marica? Gonorrea, malparido, ¿por qué no recibe la plata más bien como todo el mundo? Podría tenerlo viviendo como rey, pero ahora sabe qué. Toca matar a su papá, a su mamá,
sus hijitos, toda su familia, que si su inteligencia se lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados con una rea malparido. Yo lo voy a matar a usted y a cada uno de los miembros de su familia malparido, hijo de puta. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. Ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no puedo mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios así que pues fresco. Tranquilo, ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.